¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, seguramente te estés preguntando cuáles son los perfiles dentro del mundo del desarrollo web. En el primer vídeo, porque esto es una serie de 4 vídeos, lo que estuvimos haciendo fue definir ciertas categorías de cosas que deberíamos de aprender o que deberíamos de conocer. Ahora, en este vídeo lo que vamos a ver es exactamente qué tipo de perfiles se encuentran dentro del mundo del desarrollo web y sobre todo iremos viéndolo en base a lo visto en el primer vídeo, iremos definiendo qué debería de saber de un modo muy básico cada uno de estos perfiles. Por lo tanto, cuando hablamos de perfiles dentro del mundo del desarrollo web, nos encontramos que un perfil de desarrollo, básicamente, es decir, qué soy, ¿no?, como desarrollador o como desarrolladora, es qué herramientas, qué lenguajes y qué tecnologías conoces. También depende mucho, ya que estos lenguajes habitualmente muchas veces decimos yo soy MERN Developer o Min Developer, ahora veremos exactamente qué es, pero muchas veces depende de pequeños cambios, es decir, que lo que tienes que hacer sobre todo es centrarte en aprender muy bien los lenguajes. No importa tanto el perfil, pero es muy importante que conozcamos los tipos de perfiles que habitualmente se demandan o demandan las empresas en este caso para saber a qué podemos postularnos. Para ello vamos a comenzar con el primer perfil. En este caso el primer perfil es el de Frontend Developer. ¿Y qué hace un Frontend Developer? Bien, digamos que un Frontend Developer es como el perfil básico, es decir, es un perfil que todos los que estamos dentro del mundo del desarrollo web, digamos que mantenemos, y es de donde parten todo el resto de perfiles. Es decir, que a partir de aquí pues iremos montando el resto de perfiles, así que es muy importante que comprendamos y que comprendas sobre todo cuáles son los puntos clave de un perfil Frontend Developer, ya que básicamente es lo más esencial dentro de todo el mundo del desarrollo web. Para comenzar, vamos a tener esta pequeña tabla basada en lo que vimos en el primer vídeo, que por cierto, si te lo has perdido, te dejo aquí arriba justo un enlace. Oye, por cierto, dale a like y suscríbete. Entonces, vamos a ver exactamente dentro de estos lenguajes, o sea, dentro de estos perfiles, pues qué lenguajes, qué aplicaciones, qué tecnología y qué frameworks deberíamos de conocer. Ya te digo que son las cositas básicas, pero no te preocupes porque en el último vídeo de esta serie de vídeos veremos un roadmap. Entonces, hablando del Frontend Developer, a nivel de lenguajes debería de conocer HTML5, CSS y JavaScript. Estos serían como los tres básicos, es decir, que un Frontend Developer básicamente conoce mucho de HTML, conoce mucho de CSS y conoce algo de JavaScript. No es que sea técnicamente obligatorio, pero la realidad es que un Frontend Developer debería de saber JavaScript, sí o sí. A nivel de aplicaciones, habitualmente utilizarás editores de código y además también utilizarás programas para subir por FTP como FileZilla o CyberDuck. Por otro lado, también a nivel de tecnologías deberías de conocer Git y en concreto también deberías de tener un perfil en GitHub, de lo cual también he hablado y te dejo por aquí arriba un vídeo para que sepas un poquito de qué va Git y sobre todo qué es GitHub. A nivel de frameworks, realmente un frontend developer teóricamente no debería de saber nada, pero como ya veremos, en ciertas ofertas que existen actualmente demandan un frontend developer con algún tipo de framework, aunque ahora entraremos en el caso de los frameworks y otros perfiles. Vamos a irnos ahora al backend developer. Oye, por cierto, dale a like y suscríbete. Y hasta ahora, hasta hace una serie de años, digamos que hasta hace unos 5 o 6 años más o menos, solo existían dos perfiles, el frontend developer y el backend developer. Y el frontend es el que hace la parte visual de una web, en cambio el backend es básicamente un perfil que se dedica, más dedicado a qué, a rellenar datos, es decir, a tener datos de una base de datos y mostrarlos, con lo que ha hecho el frontend, y claro, a gestionar esos datos. Lo que habitualmente, como ya comentamos en el primer vídeo, es un CMS o gestor de contenidos. Es decir, que básicamente un backend developer, en general, se dedica a hacer sobre todo gestores de contenidos en el mundo del desarrollo web. Ojo, estoy hablando de forma básica, porque sí que es verdad que un backend que sea más senior se puede dedicar a otras cosas, pero de primera, si estás comenzando, esto va a ser a lo que te vas a dedicar siendo backend developer, a cambiar código PHP, MySQL, bases de datos, etcétera, etcétera. Así que vamos a volver a ver la tabla y vamos a ver qué lenguajes, qué aplicaciones, qué tecnologías y qué frameworks debería de saber un backend developer. Sobre todo, un backend developer debe de conocer, por supuesto, HTML, CSS y JavaScript, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, debería de ser PHP y MySQL, ya que son los dos lenguajes más demandados actualmente. También, por otro lado, a nivel de aplicaciones, pues deberíamos de conocer algún editor como Visual Studio, algún programa para subir por FTP como puede ser CyberDuck o FileZilla,
También debería de saber MySQL Workbench para diseñar bases de datos de una forma más visual, aunque no es obligatorio, pero algunas empresas lo tienden a demandar. La terminal es algo bastante esencial, también para editar, por ejemplo, bases de datos o para acceder a bases de datos, y al mismo tiempo también para lo que veremos que son los frameworks. Y por supuesto algún tipo de aplicación para recibir información, cabeceras, peticiones, como podría ser Postman. Por otro lado, a nivel de tecnologías, lo que debería de saber, por supuesto, sería Git. Esto sería como el básico. También aquí, aunque no lo añadiría en tecnologías, pero diría que también debería de saber, obviamente, sobre servidores, tanto Apache como Nginx, es decir, un mínimo de configuración de este tipo de servidores. Y a nivel de frameworks, debería de saber Laravel o Symfony. Cualquier framework que a día de hoy es bastante importante de conocer, sobre todo en el backend. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y por lo menos en España, sí que es verdad que un perfil backend developer habitualmente lo que tiende a hacer o lo que tiende a trabajar son muchos gestores de contenido, muchísimo WordPress, recordad esto, pero también si son proyectos nuevos seguramente estén montados con algún tipo de framework, como podría ser Laravel. Así que esto por un lado. Por otro lado, encontramos como tres categorías un poquito diferentes que evolucionan de JavaScript. En este caso está el Min Developer, Mern Developer y Menv Developer. El nombre es para darle 4 hostias. Entonces, comenzamos. ¿Qué es el Min Developer? Pues digamos que es un frontend developer que tiene un conocimiento muy avanzado de JavaScript y además controla un framework en concreto, que es el denominado framework de Angular. A día de hoy sé que hay muchos haters de Angular, pero Angular se sigue demandando, por lo menos en España, bastante. Cosas importantes. Bueno, pues, ¿qué debería de saber un Min Developer? Un Min Developer debería de saber, en este caso, HTML, CSS y JavaScript. Debería de saber también, como pequeño extra, Sass o Less, es decir, algún tipo de preprocesador. Y al mismo tiempo también debería de conocer TypeScript, puesto que para Angular es obligatorio. Por otro lado, a nivel de aplicaciones, debería de conocer Visual Studio, es decir, algún editor de texto, Visual Studio, Sublime, Brackets, un programa para subir por FTP como CyberDuck o FileZilla, también un programa para gestionar bases de datos en NoSQL, como podría ser Mongo Compass. La terminal es algo esencial y por supuesto alguna aplicación para recibir y enviar peticiones, ver cabeceras como Postman. Por otro lado, a nivel de tecnologías debería de conocer por supuestísimo Git y seguramente GitHub o cualquier servicio de control de versiones, ¿no?, que nos permita utilizar Git. MongoDB es obligatorio y Node.js es hiper obligatorio también de conocer. Muchas veces sí que es verdad que en ciertas empresas no te van a demandar exactamente ni Node ni Mongo. Bueno, Mongo sí, pero Node.js no te lo exigen al completo, pero es una recomendación que te hago sobre todo para que comprendas mucho mejor la estructura de cómo funciona Angular de forma interna. Por otro lado, también a nivel de frameworks, pues tenemos a Angular. Así que este es el perfil denominado Min Developer. Pero existen otros dos perfiles más que son casi idénticos. Es decir, que también tenemos el Mern Developer. Oye, por cierto, dale a like y suscríbete. Básicamente vuelve a ser un perfil de frontend muy avanzado, con conocimientos muy avanzados de JavaScript, pero a diferencia del Min Developer, lo que tiene es React como framework. Es decir, que si nos ponemos en la tabla, los lenguajes son HTML, CSS y JavaScript, Sass y TypeScript. A nivel de aplicaciones, las mismas, editor, FTP, Mongo Compass, terminal, Postman, y al mismo tiempo después a nivel de tecnologías, Git, algún servicio como GitHub, Bitbucket, MongoDB y Node.js. Y a nivel de frameworks, React. Es decir, la única diferencia entre un Min Developer y un Mern Developer simplemente es esa pequeña nomenclatura de framework. Por lo tanto, si ya lo conoces todo, menos un framework en concreto, no te preocupes, no tienes que volver a aprenderlo todo para ser otro perfil diferente. Simplemente tienes que aprender muy bien un framework en concreto. A partir de aquí también tenemos el Menv Developer y vuelve a ser exactamente lo mismo. En este caso sigue siendo un frontend muy avanzado, con conocimientos avanzados de JavaScript y al mismo tiempo también utiliza el framework de Vue. Por lo tanto, a nivel de la tabla nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. Por un lado los lenguajes HTML, CSS, JavaScript, bla 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 bla. A nivel de aplicaciones, Visual Studio, CyberDuck, FileZilla, Mongo Compass, Terminal y Postman. Por otro lado, a nivel de tecnologías tenemos Git con algún servicio como podría ser GitHub, MongoDB y Node.js. Y a nivel de framework, Vue. Es decir, que dentro de estos tres perfiles, digamos que básicamente la única diferencia que hay es conocer un framework u otro.
Y muchas veces sí que es verdad que, aunque esto recuerda que esta es la parte básica, pero por ejemplo React contiene muchísimo por detrás, Angular contiene muchísimo por detrás y Vue contiene mucho por detrás. Y no es lo mismo estudiar durante 50, 100 o 300 horas que estar trabajando durante un año o dos con uno de estos frameworks. Es decir, no pienses que por estudiar solo Vue ya eres developer. No, seguramente tengas que trabajar bastantes años para que ya tengas la experiencia bien asentada. Y ahora viene con el Full Stack Developer, ese maravilloso perfil que, bueno, aquí ya vemos un poquito de lío, ¿no? Aquí ya vemos un poquito de debate que últimamente, bueno, pues he estado viendo por YouTube. Bueno, vamos a denominar que el Full Stack Developer lo hace absolutamente todo. Hay que tener en cuenta que un Full Stack Developer habitualmente suelen tener muchos años de trabajo por detrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque habitualmente vamos a suponer que, por ejemplo, yo llevo trabajando 10 años en esto del desarrollo web, de hecho 11 años dentro del desarrollo web. ¿Y qué ocurre? Que yo al comienzo comencé estudiando pues mi HTML, mi CSS, JavaScript, después estuve estudiando PHP y MySQL porque era lo que se demandaba hace 10 años. Después, ahí fue poquito a poquito, fui cambiando a SAS, fui cambiando un poquito también a TypeScript a día de hoy, y hace unos relativamente pocos años pues he ido pasando de proyecto en React a proyecto en Angular a proyecto en Vue, aunque Vue ya os digo que casi no se demanda. Entonces, los lenguajes básicos son los mismos, a nivel de aplicaciones son exactamente las mismas, es decir, tenemos Visual Studio, tenemos CyberDuck, tenemos MongoDB, tenemos la terminal, tenemos Postman y al mismo tiempo MySQL Workbench. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque a nivel de tecnologías, por supuesto, deberíamos de conocer lo mismo. Tenemos Git con GitHub, por ejemplo, MongoDB, Node.js. Y a nivel de frameworks, digamos que lo deberíamos de conocer todos: Angular, React, Vue, Laravel. Entonces, aquí hay una cosa muy concreta que quiero que tengamos súper claro. Un Full Stack Developer no puede serlo después de haber estudiado 300 o 600 horas. Perdón, que ha habido una llamada. Al final, lo que ocurre es que un Full Stack Developer no es una persona que haya estudiado durante 600 horas y ya sepa programar. Es una persona que lleva muchos años en el mundo del desarrollo y ha visto muchos desarrollos y muchos tipos de proyectos diferentes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la sensación de que cuando ya sabemos React o cuando ya sabemos Vue o ya sabemos Angular después de haberlo estudiado durante 50, 100 horas o 200 horas, decimos, ya soy experto. No, ahora te queda la experiencia. Y al final un Full Stack Developer es un tipo de desarrollador que se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto. Piénsalo de esta manera: un Full Stack Developer no deja de ser al final un desarrollador que después de 10 años programando ha visto de todo. Por lo tanto, es capaz de saber muy bien si un proyecto va a tirar por Angular, va a tirar por React, va a tirar por PHP. Ya que normalmente, y esto es súper importante, las empresas no demandan solo un perfil, sino que muchas veces hay pequeñas variantes. Por lo tanto, en este vídeo lo que hemos hecho es ver exactamente todo esto. Y te digo una cosa, en el siguiente vídeo hablaremos de proyectos, pero para ello, también, mientras en la espera, te digo que puedes ver un vídeo que está justo aquí o te puedes suscribir haciendo clic aquí en mi cara. Así que un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Grook!